Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer poder volver a saludarles a cada uno de ustedes. Les saluda el profesor Dan. Para mí es una alegría empezar esta semana. Estamos ya en la semana 8, ya estamos finalizando el bimestre. Y varios temas de literatura hemos visto durante este mes y el mes anterior. Cuando uno estudia literatura, y más aún la literatura peruana, uno se asombra de las grandes cosas que uno puede leer. Una de las cosas que más me asombra es el hecho de saber de que el Perú tiene talento para escribir. Tiene una forma especial que nos identifica a nosotros, que realmente tenemos hombres y mujeres de letras, capacitados, que tuvieron en un momento un auge importante en todo lo que la literatura le dio a Sudamérica, el país. Así es que esta mañana vamos a continuar nuestro recorrido por la historia literaria dentro de la época republicana, que es la época final de la historia peruana, y ahí vamos a estar viendo la literatura durante esta mañana. Pero no sin antes, en esta hora, en este tiempo, tú que me escuchas esta mañana, hacerte recordar estos valores, la identidad nacional y el patriotismo. En un mes significativo como esto es muy importante recordar cuán peruanos somos, cuánto amamos el suelo donde nos vio nacer. Y sobre todo hay motivos para amar nuestro país. Hay motivos, y solamente ustedes pueden ver nuestras 3 regiones, ustedes pueden ver la variedad natural en flora y fauna, ustedes pueden ver que aún a pesar del problema difícil que estamos pasando como patria, los peruanos se han vuelto unidos, con sus defectos, con sus virtudes, pero ahí estamos, luchando cada día. Y tú esta mañana eres producto de ello. Tú esta mañana tienes que identificarte como peruano y amar a tu país donde te vio nacer. Así es que durante estas semanas vamos a estar meditando también en estos valores importantes. A veces es necesario hacer una pausa en nuestros quehaceres cotidianos para poder meditar en esos valores que nos van a ayudar a nosotros en nuestra formación académica. Entonces no olvides la identidad nacional y patriotismo. Y todo aquel que ve este video también, somos peruanos, somos personas que amamos nuestro país, somos personas que de alguna u otra manera queremos lo mejor en nuestro lugar de origen. Y como dije al inicio, ya volviendo al tema de literatura, estamos estudiando literatura peruana, qué mejor poder identificarnos con lo nuestro. Y cuando hablamos de literatura peruana, nos referimos básicamente a todas las obras que se escribieron en el Perú en un determinado tiempo, con sus matices imitativos de Europa, porque obviamente todo lo que América tiene es una imitación española. A lo largo de los años, Sudamérica y América Latina ha imitado la forma de arte de Europa, incluso la literatura. Las corrientes literarias vienen de Europa y llegan aquí de una manera tardía. Pero cuando uno comienza a darse cuenta en el camino que había talento en el Perú y había escritores que comenzaron a ver su contexto histórico en su propio entorno, y ahí nace la pluma, ahí nace el talento, la creatividad. Y el día de hoy vamos a estudiar, como parte de la historia, vamos a estudiar un evento importante ya entrando a la edad contemporánea de la época republicana. Quiero empezar esta mañana que tú puedas observar esa imagen que encuentras en la pantalla, ¿verdad? Hay una imagen interesante, ¿no es cierto? Hay un título que se llama la palabra Colónida, ¿verdad? Es una revista, es un diario que apareció en los tiempos de la época republicana, en el inicio de la aristocracia republicana. Ahora, ¿qué conocimientos tienes tú de esta revista Colónida? ¿Te suena esta palabra Colónida? ¿De qué palabra vendrá? ¿Vendrá de colonia, de un perfume, algo así? ¿Por qué se habrá llamado Colónida? ¿Tienes alguna idea de qué trata esta revista y qué aporte dio a la literatura la revista Colónida? Nada, por ahí estamos nulos con la idea. Porque hay muchas revistas, ¿no es cierto? En el país hay muchas revistas, hay muchos diarios. Y eso es interesante porque a la medida que uno va estudiando la literatura, uno se da cuenta de que hubieron escritores en la cual comenzaron a redactar también diarios, revistas, a fundar diarios, revistas. Existieron escritores que comenzaron a dirigir grandes obras periodísticas para poder plasmar sus ideas. Y a lo largo de los años, eso se ha hecho notar. Más adelante, por ejemplo, vamos a notar el diario
o la revista de La Mauta, de José Carlos Mariátegui. Pero aquí nos encontramos con la revista Colónida. Ahora, esta revista fue de gran importancia desde el momento de su aparición y habla mucho sobre los principios literarios del movimiento que hoy día vamos a estudiar, que se llama el movimiento postmodernista. La semana pasada habíamos estudiado el modernismo en el Perú, ¿no es cierto? Vimos a José Santos Chocano con su orgullo americano, con su Cantor de América, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura postmodernista. Y este diario Colónida habla mucho de los principios literarios de ese movimiento, ¿ok? Ese movimiento es un movimiento originario en el Perú, cuyo fundador fue el señor Abraham Valdelomar, como tú ves la fotografía en la pantalla. Ahora, esta mañana permíteme compartirte sobre este tema de la literatura postmodernista en el Perú. Vamos a ver algo de su naturaleza, vamos a trazar la definición de esta literatura, vamos a trabajar lo que son algunas características, vamos a hablar un poquito más del movimiento Colónida y algunos representantes de esta corriente importante en el Perú. Como su mismo nombre indica, es un postmodernismo, porque es una corriente, un movimiento que va en contra de los principios modernistas. ¿Cómo se desarrolló entonces el postmodernismo literario en el Perú? ¿De qué manera se originó? Ahora, este postmodernismo es una transición cultural, ¿ok? Es el punto medio entre el modernismo, que hablamos la semana pasada, y lo que vamos a estudiar las próximas semanas, que es el vanguardismo. Entonces, el posmodernismo es el punto medio, digamos, es el punto del inicio del siglo XX, de la época republicana, ya puertas de la época contemporánea. ¿Ok? Surgió, como dice ahí, en el siglo XX. Ahora, el contexto en el cual surgió se caracterizó por la ocurrencia de una serie de cambios. ¿Ok? Todo movimiento nace para cambiar algo que tal vez no están de acuerdo. Entonces, estos cambios afectaron el Perú y afectaron obviamente el mundo a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Obviamente ya vamos a entrar en un contexto de guerra. Cuando entramos al siglo XX nos encontramos ya con un contexto difícil de guerra. Algunos autores consideran que el posmodernismo surgió en el Perú en el año 1911, cuando uno de sus máximos representantes, José María Eguren, no olvides ese nombre, escritor simbolista del posmodernismo. Algunos dicen que con él, con su poemario Simbólicas, se inicia el posmodernismo. Pero la teoría más cercana sobre el origen del posmodernismo es que este movimiento surge en el año 1916 con el nacimiento de la revista llamada Colónida. Ahora, lo cierto es que el posmodernismo nació, ¿ok? Esto es lo que te tienes que llevar. Nació en contraposición del modernismo. Habían varias posturas modernistas que en ese tiempo, como vimos la semana pasada, en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su tono, en cuanto a su narrativa, en cuanto a su poesía. Ahora, toda esta situación llevó a que una serie de escritores comenzaran a reaccionar con esa forma de escribir. Entonces el posmodernismo nace en una contraposición del modernismo, de cual es crítico de su exotismo y su afán perfecto por el lenguaje. Entonces nos damos cuenta aquí que este movimiento nace como una reacción, pero una reacción que a la par para ese momento va a llevar algunas ventajas importantes para el país. Ahora, cuando nosotros pensamos en las características del posmodernismo, nos vamos a dar cuenta que al leer algunas obras posmodernistas, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son las características literarias que esconde esta corriente posmodernista? En primer lugar, vamos a ver dos fundamentales, dos marcadas. En primer lugar, el retorno a la realidad inmediata. Esa es la primera característica. Ahora, te he puesto ahí un ejemplo, una imagen. Es una imagen muy bonita, ¿no es cierto? ¿Qué te plasma esa imagen? ¿Tienes alguna idea de lo que puede significar esa imagen? ¿Qué nos puede plasmar esta imagen importante posmodernista? ¿Qué observas ahí? ¿Tienes alguna idea? Obviamente vemos ahí un muelle, ¿no es cierto? Una especie de muelle, vemos el mar, vemos algunos cerritos, algún camino, ¿no es cierto? ¿Qué te inspira esa imagen? ¿Qué te transmite esa imagen? Si tú estás caminando por ahí, por ejemplo, esta es una imagen de la ciudad de Pisco. Vas caminando por Pisco, vas a ese muelle,
en esa playa, ¿qué te transmite? ¿Qué cosa, sensación importante te transmite esto? Si tú estás ahí. ¿Te das cuenta de que esta imagen te puede transmitir paz, tranquilidad, no es cierto? Algo en que en tu soledad tú puedes ver y tú puedes entender y decir, wow, aquí puedo respirar a la naturaleza. Son cosas sencillas, es la realidad. Entonces los postmodernistas retornaron a esos eventos y detalles de la vida, a esos pequeños momentos inolvidables de la vida. Los escritores postmodernistas rechazaron el exotismo, o sea, rechazaron todo lo que corresponde a una descripción exagerada de un paisaje. Y rechazaron también los temas fantásticos propios de la literatura modernista. Es importante que tú repases nuevamente el tema del modernismo, como vimos la semana pasada. Ahora, buscaron recuperar la emoción por las cosas humildes. Esta es una emoción, chicos. Esta es la emoción de las cosas humildes de la vida, simples de la vida cotidiana. Y estos postmodernistas dieron importancia a esos detalles que hacen valor a la vida. Retornaron entonces a una literatura, a una escritura más íntima, más confidencial, un poquito más propia, para que nosotros podamos darnos cuenta que vivimos en un entorno especial. El postmodernismo tenía un lenguaje muy exquisito, es cierto, pero había mucha imitación de Europa. El postmodernismo se va a alejar un poquito de eso para mejor ser un poco más peruanos, digamos así, y comenzar a acercarnos a nuestra realidad inmediata. Esta es una de las primeras características, entonces, de la literatura postmodernista. Vamos con la segunda. ¿Pueden leer ahí? El sencillismo y la depuración de las formas de la expresión artística. La semana pasada vimos que los modernistas comenzaron a usar un lenguaje refinado. El soneto, por ejemplo, es una mayor fuerza poética para los modernistas. O, por ejemplo, las imágenes y la admiración por las culturas clásicas. Era un lenguaje perfecto que afectaba nuestras emociones y nos sorprendía de una manera tremenda. Ese es el mérito que tenían los modernistas. Pero cuando vamos al postmodernismo, va a rechazar todo eso y va a proclamar el sencillismo y una depuración, una limpieza más artística en el lenguaje. Frente al refinamiento del lenguaje modernista, los escritores postmodernistas depuran el lenguaje, ¿ok? Depuran ese lenguaje poético de sus elementos muy decorativos, muy llamativos, y optan por una forma de expresión más clara y sencilla. Hay que reconocer que cuando uno lee un poema modernista, por ejemplo, de Rubén Darío, uno se da cuenta que a veces es inentendible. Lo que Rubén Darío quiso hacer es perfeccionar su poema con grandes figuras, metáforas. Pero el postmodernismo va a decir, no, vamos a hacer una poesía más clara, más sencilla. Eso se llama el sencillismo. Entonces, estas dos características importantes. La primera, el retorno a la realidad inmediata. No olvides esto, la primera característica del postmodernismo literario. Y la segunda es el sencillismo y la depuración de las formas de la expresión artística. Estas dos cosas comenzaron a poder exaltar esta literatura importante. Es verdad, es cierto. Tuvo un paso fugaz quizás en la historia peruana, pero de tremenda importancia por los escritores que vamos luego a conocer. Vamos a leer este poema. Es un poema de José María Eguren, para que tú te des cuenta de alguna manera el lenguaje y la temática importante de este poema, La niña de la lámpara azul. Dice lo siguiente: en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación de un derroche, lleno de leda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul. Qué lindo poema, ¿no es cierto? Es un poema sencillo, claro, es un poema cuyo lenguaje es más entendible. Esto es lo que proponen los postmodernistas. José María Eguren es un representante del postmodernismo simbolista, y podemos darnos ahí cómo este poema nos transmite mucha ternura
porque habla de la imagen de una niña que nos va a traer mucha esperanza, una niña que es el simbolismo de la inocencia de la vida, de la dulzura de la vida. Entonces, es así donde nosotros podemos darnos cuenta de algunos detalles importantes de lo que concierne a ese aspecto cercano y sencillo del lenguaje que proclamaban los postmodernistas. Entonces, no olvides este poema, La niña de la lámpara azul. ¿Qué te parece si vamos a ver algunos representantes? ¿Quiénes fueron las personas que de alguna otra manera comenzaron a escribir? Personas que de alguna manera u otra comenzaron a poder plasmar una literatura importante. Ahora, toda esa gama de escritores que vamos a ver pertenecen al movimiento llamado el movimiento colónida, ¿ok? El movimiento colónida. Ahora, colónida es el nombre, le dieron así, a este movimiento que surge en Perú. Es una corriente, es un movimiento propio de los peruanos que sucedió entre los años 1915 hasta el año 1916. Fue prácticamente muy corto el periodo que duró, pero muy significativo. Ahora, obviamente, ellos se reunían, los escritores postmodernistas, para dar una respuesta más estilista y más colonial que aún persistía en la literatura peruana, ¿ok? Muchos autores de ese tiempo, modernistas, tenían todavía esa costumbre, herencia española, pero los postmodernistas dicen, no, vamos a dejar ya de lado lo colonial, que tan nefastos recuerdos nos dan. Ahora, este movimiento colónida, que se fundó una revista, la revista Colónida, propugnó la ruptura con el academicismo hispano. Era una literatura no tanto académica. Y obviamente rompieron con la libre renovación de temas y estilos. Propusieron su propio estilo, su propio tema, y eso es dable en la literatura. En ese empeño, cohesionó a una generación de artistas y escritores, convocando particularmente a los jóvenes valores de provincia. Este movimiento llama a los jóvenes de provincia. Este movimiento reúne a grandes talentos, especialmente propios de nuestras raíces peruanas. Ahora, el impulsor de este movimiento fue el escritor peruano Abraham Valdelomar Pinto. Abraham Valdelomar, digamos que es el máximo representante, reconocido por su narrativa y su serie de cuentos. Los colónidas se caracterizaron fundamentalmente por su actitud irreverente, atrevido y su espíritu renovador. Eran individualistas y encontraban gran placer en escandalizar a las personas de pensamiento tradicional y conservador. Entonces, este es más o menos el carácter de este movimiento colónida. Gracias a ellos podemos conocer muchas experiencias importantes acerca de la vida humana. Sin lugar a dudas, ellos nos llevan a un paisaje tremendo de la vida, a mirar la vida más simple y a disfrutarla, que es lo importante. ¿Quiénes son estos escritores importantes del movimiento postmodernista? ¿Quiénes eran los provincianos, digamos así? Esos hombres que se prepararon para escribir, pero que también entregaron la sencillez de la literatura peruana. En primer lugar, vemos aquí el fundador, el señor Abraham Valdelomar. Me imagino que has escuchado de Abraham Valdelomar, ¿no es cierto? Un gran escritor, sin lugar a dudas. A este autor lo vamos a ver la próxima semana con más detalles. El siguiente escritor es José María Eguren, el autor de La niña de la lámpara azul, el poema que acabábamos de leer. José María Eguren desarrolla más una poesía importante, lleno de color, de sencillez, de ternura. Es un literato, digamos, de niños, porque mucho se centra en el aspecto de los niños, como bien dicen los críticos literarios. Otro hombre de este movimiento colonial se llamó Pablo Abril de Vivero, otro escritor importante, peruano, provinciano de la época posmodernista. El siguiente es Enrique Alonso Carrillo, escritor importante también de este movimiento. Abraham Valdelomar lo descubre para poder unirse, especialmente en el norte del país, para seguir escribiendo. Alfredo González Prada, familiar de González Prada, el literato realista. Este hombre también desarrolla una literatura más cercana a la realidad y comienza a tratar los temas familiares, sociales, pero de un punto de vista entendible, a su medida. Y por último tenemos a Federico More, uno de los tantos escritores postmodernistas. A toda esta serie de escritores
el movimiento Colonia, la revista Colonia, ellos tuvieron la oportunidad de colgar artículos, colgar experiencias, sus poemas, sus escritos, con el propósito de que pueda llegar su literatura a más gente y la gente pueda contagiarse y irradiarse de ese aspecto sencillo de la vida. Entonces hemos visto un panorama, ¿no es cierto? La importancia que tiene el posmodernismo en el Perú. Un movimiento peculiar, característico, importante dentro de la literatura peruana. Y esta mañana vamos a desarrollar, como siempre, unas actividades de tensión para que tú puedas recordar y hacer un memorándum de lo importante que es esta corriente posmodernista. Tú tienes un material ahí en casa de la sesión. Vamos adelante entonces, ¿qué te parece? Vamos con la primera pregunta. Dice, no es una característica del posmodernismo literario. Nace en Chile con la poetisa Gabriela Mistral. Busca la perfección del lenguaje y la musicalidad. Se acerca a las cosas sencillas de la vida. Resalta mucho los sentimientos y las pasiones humanas. ¿Cuál de estas cuatro se te acerca a la característica posmodernista? Y a la luz de lo que hemos estudiado, te das cuenta que la alternativa es la C, ¿no es cierto? Se acerca a las cosas sencillas de la vida. O sea, este posmodernismo va a mirar lo profundo, la raíz profunda del peruano, que son las cosas sencillas de la vida. Esa es la primera respuesta. Vamos con la siguiente. Es un dato sobre el movimiento colónida. Vamos a descubrir cuál es el dato que acierta sobre el movimiento colónida. Promueve la libertad narrativa en sus obras. Reúne a los principales escritores de experiencia literaria. Rechaza las normas académicas del modernismo. Su fundador fue José María Eguren. Ahora, la B podría ser, ¿no es cierto? Reúne a los principales escritores de experiencia literaria. Pero no es tanto una característica o un dato esencial del movimiento colónida. Lo importante para ellos era rechazar las normas académicas del modernismo. Ese es el propósito y el dato importante de este movimiento colónida. ¿Quién fue el fundador principal del posmodernismo literario en el Perú? ¿Quién fue? No olvides eso, por favor, ¿ah? Abraham Belomar, José Santos Chocano, Enrique Carrillo o Federico More. ¿Quién fue el iniciador de este movimiento posmodernista en el Perú? No cabe duda que fue el maestro, el gran escritor Abraham Belomar. No olvides eso. La próxima semana vamos a estudiar a Abraham Belomar, sus escritos y por qué es importante su trascendencia literaria y qué es lo que aporta este hombre a la literatura peruana. Frente al refinamiento del lenguaje modernista, los escritores posmodernistas, ¿qué hacen? ¿Describen las costumbres populares de los Andes americanos? ¿Aplica el arte libre en la composición dramática? ¿Optan por la forma más simple y sencilla del lenguaje poético? ¿Buscan orientar y enseñar a la sociedad a través de la narrativa? Si te das cuenta, en la alternativa C, ¿no es cierto? Ellos, frente al refinamiento y a la perfección del lenguaje modernista, ellos lo que optan es cambiarlo, sencillamente. Es optar por una forma más simple de expresión, una forma más sencilla en el lenguaje para que la gente pudiera entenderlo. Porque los posmodernistas entendían que ese tipo de refinamiento del lenguaje era propio de España, era propio de Europa. Y el Perú necesitaba salirse ya de todo ese contexto europeo que durante muchos años nos habían gobernado. Entonces los posmodernistas vuelven a nuestro Perú y comienzan a usar una literatura más sencilla, pero entendible y profunda para una reflexión de la vida para ese momento. Y vamos a terminar esta mañana escribiendo verdadero o falso según sea el ítem correspondiente. A ver, vamos con la primera. ¿Abraham Belomar es fundador del movimiento colónida? Correcto, muy bien, verdadero. ¿Pablo Abril es considerado un escritor posmodernista? Aunque muchos escritores posmodernistas no son reconocidos o estudiados a profundidad, este hombre Pablo Abril sí que fue un escritor posmodernista. Vamos con la siguiente. ¿El posmodernismo busca desarrollar la perfección del lenguaje en sus poemas? ¿Busca eso el posmodernismo, desarrollar un lenguaje especial en sus poemas? Claro que no, no es cierto. Ellos más bien se acercan a un lenguaje más estándar en su nivel. Y por último, ¿los colónidas son escritores de provincia? En su mayoría sí, ¿ok? En su mayoría sí, eran hombres que eran fuera de la capital de Lima, hombres
que también tenían esos ideales de que el Perú sea autóctono, que sea propio, que pongan su nota particular, que sea un país que ame lo suyo, y esos fueron los escritores de los colonias, los escritores importantes de ese movimiento. Podemos darnos cuenta aquí, chicos, entonces, la importancia que tiene este movimiento. Hemos visto dónde surge, cómo surge, quién lo hace surgir, algunas características importantes de este movimiento, la revista Colónida, sus aportes, no lo olvides, y a los mejores representantes de este movimiento postmodernista. La próxima semana vamos a estudiar a un autor postmodernista, vamos a estudiar a Abraham Valdelomar, y vamos a estudiar algunos cuentos representantes de este gran escritor peruano que dio origen al postmodernismo. A continuación, quiero que leas ahí en tu sesión algunas tareas importantes que tú tienes que notar para seguir reforzando este gran movimiento que, aunque fue muy corto en su inicio de la República Peruana, significó bastante por lo que le entregó al Perú. Le entregó la pasión, la vida y una literatura peruana propiamente dicha. Este fue entonces el tema resaltante de la literatura postmodernista en el Perú.